El maestro de mi hija le ponía buenas calificaciones aunque estaba reprobando todos los exámenes y, después de indagar un poco, descubrí algo que me heló la sangre. Cuando busqué ayuda en la administración de la escuela, simplemente no quisieron hacer nada, así que tuve que tomar cartas en el asunto y destapar el mugrero, que era mucho peor de lo que jamás habría imaginado. Todo empezó en una junta de padres con el maestro de mi hija, que tiene 18 años, cuando el profesor me soltó: "Es una gran alumna y además una mejor persona". Me dio mala espina la sonrisa tan extraña que tenía y la manera en la que lo dijo me incomodó muchísimo. Lo peor era que mi hija estaba por reprobar casi todas las materias menos la de él, en la que tenía puro 10. Ya en casa la enfrenté y le pregunté cómo era que el señor Jones era el único que le ponía calificaciones altas. Se quedó pasmada, pálida, y solo murmuró algo de que le gustaba mucho la física. Pero yo estudié física en la universidad, así que ahí mismo le empecé a hacer preguntas súper básicas, y resultó que no tenía ni idea. No pude pegar ojo esa noche, pensando cómo era posible que mi hija, que no podía ni explicar qué es la gravedad, sacara los mejores promedios en física. Al día siguiente, aprovechando que estaba en la escuela, revisé sus cosas. Sé que eso no estuvo bien, pero me moría de miedo de que alguien se estuviera aprovechando de ella sin que lo supiera, y lo que hallé entre sus cosas me dejó temblando. En su diario más reciente, escribió sobre el señor Jones y de cómo tener que hacer eso la enfermaba, pero sentía que no tenía de otra. Sentí como si me hubieran quitado el suelo. En cuanto pude, llamé al director y le conté que el profesor Jones estaba chantajeando a mi hija con las calificaciones, pero para mi sorpresa y coraje, no hicieron absolutamente nada. Me dijeron que necesitaba una prueba más fuerte que un diario, que así no podían proceder. No sabes la rabia que sentí. Cuando mi hija regresó a casa, la senté y con toda calma le pedí que fuera totalmente honesta conmigo, que me dijera de una vez qué trato tenía con ese profesor. Incluso le dije que yo ya sabía todo para que no intentara ocultarlo. En ese momento se quebró y me soltó toda la verdad, que me resultó aún peor de lo que imaginaba. Al principio del año, el señor Jones la cachó con una pequeña cantidad de marihuana, suficiente para que la expulsaran. Al verse acorralada, ella le dijo que haría lo que fuera, y él no perdió la oportunidad. Así que, una vez a la semana, después de clases, mi hija iba a su casa, cenaba con él y fingía ser su esposa fallecida, poniéndose la ropa vieja de ella y haciendo el papel de mamá de su hijo pequeño. Mi hija me confesó entre lágrimas que odiaba hacerlo, que le hacía muchísimo daño, pero sentía que debía cumplir con lo que le pedían. Incluso ya había ido a avisarle al director y les llevó pruebas, pero le respondieron que, como ya era mayor de edad y que en teoría todo era entre adultos, ellos no podían intervenir. Mi hija se soltó llorando en mis brazos y comprendí que ya solo quedaba una opción. Yo era policía, tenía conocidos y el profesor Jones iba a tener que hacerse responsable de todo el daño que causó. Empecé a reunir pruebas y le instalé una app de grabación al teléfono de Sage, pero tenía la duda de si esas grabaciones serían válidas como evidencia. Todavía no me cae el 20 de todo esto. Así que pedí consejo a mi amigo Owen, que trabaja en la fiscalía, y me dijo que en mi estado basta con que una de las partes esté de acuerdo para grabar legalmente la conversación, así que Sage podía hacerlo sin avisar. Era un respiro, pero Owen me advirtió que tuviera mucho cuidado porque yo estaba demasiado involucrado, y recomendó documentar absolutamente todo por si teníamos que armar el caso después. En ese momento me di cuenta del peso de la situación. Sage aceptó grabar la siguiente visita, aunque le daba miedo que Jones descubriera el teléfono. Esa noche me la pasé diseñando un compartimento secreto en su bolso para esconder el celular y dejar el micrófono libre. Hicimos varias pruebas para estar seguros de que se grabara bien y que no se notara. Viendo en retrospectiva, sé que hubo señales que debía haber notado desde antes. Decidí reforzar el caso investigando los antecedentes de Jones, pero entrar a la base de datos de la policía por asuntos personales va totalmente en contra de la política del departamento, así que le pedí ayuda a mi compañera Jamie, haciéndolo pasar como si se tratara de una denuncia de un ciudadano anónimo. Igual siento que no estuvo bien, y Jamie también se dio cuenta de que era algo personal, aunque no preguntó mucho porque es buena onda. El archivo reveló algo raro. Jones había cambiado de distrito escolar 3 veces en 5 años, lo cual es una súper alerta, porque la mayoría de los maestros no se mueven tanto sin un buen motivo. Además, las razones estaban selladas en sus expedientes, lo que me olió a gato encerrado. Necesitaba saber qué decían esos papeles, así que contacté a Tatum de Recursos Humanos, haciéndome pasar por una revisión de rutina, y aunque al principio no decía gran cosa, me soltó que hubo inquietudes sobre ese maestro en sus anteriores escuelas, pero no podía darme detalles sin una autorización oficial. Fue suficiente para intuir que escondía algo grave. Usé mis días libres para ir personalmente a las escuelas donde había trabajado antes. Conduje un par de horas hasta la última, y allí, presentándome como papá de Sage que consideraba mudarse al distrito, pedí referencias de profesores. La mayoría ni me peló, pero una consejera se acordó perfecto de Jones. Al inicio dudó en hablar, pero cuando le mostré mi placa de policía y le expliqué que era para una investigación en curso, accedió a contarme más. Resulta que había habido varias quejas por la forma en la que Jones se comportaba con sus alumnas, pero jamás hubo una denuncia formal, y en vez de enfrentar el problema, optaron por cambiarlo de distrito y lavarse las manos. Un caso más de escuelas protegiendo a los maestros tóxicos en vez de cuidar a los estudiantes.
Quise dar con las exalumnas que pudieron haber sido víctimas, pero la mayoría ya había terminado la escuela y sus datos están protegidos por privacidad. Pasé horas enteras husmeando en redes sociales, tratando de dar con exalumnas que pudieran mencionar algo sobre él, aunque fuera de forma indirecta. Ahí es cuando las cosas se pusieron realmente complicadas. Al final, conseguí que 2 exalumnas accedieran a platicar conmigo, aunque estaban bastante asustadas y no querían meterse en problemas. Nos citamos en una cafetería de un pueblo cercano, justo para que nadie las reconociera. Eso me pegó mucho en ese instante. Lo que ellas contaron dejaba claro un patrón muy oscuro. Jones buscaba a chavas vulnerables, sobre todo a las que ya tenían broncas de conducta o les iba mal en la escuela. Siempre les ofrecía una ayudita especial, que misteriosamente implicaba encuentros privados y expectativas muy poco claras. Eso me caló bastante en ese momento. Ellas tenían tanto miedo que no quisieron dar la cara oficialmente, pero aceptaron escribirme sus testimonios si les garantizaba anonimato. Llevé toda esta información con la esperanza de que mi teniente armara una investigación formal, pero me pusieron un alto de inmediato. Ya viéndolo con calma, debí haber captado todas las señales de alarma. Esto no lo puedes investigar de manera oficial. Hay conflicto de interés, me soltó. Tu hija está implicada. Eso me pegó bastante en ese instante. Te entiendo, pero sabes bien cómo es esto. Tenía razón, aunque no era lo que quería oír. Ni modo, tuve que seguir juntando pruebas por mi cuenta, cuidando de no meter la pata porque cualquier error podía costarme caro. Justo ahí fue cuando más se complicó todo. Mientras tanto, Sage llegó a la casa con la primera grabación. Me temblaban las manos de solo ponerla. A toro pasado, debía haber identificado las señales de peligro. En el audio se escuchaba clarito cómo Jones soltaba comentarios que rayaban en lo inapropiado y de paso le metía presión por el incidente del pasto. Acuérdate lo que te puede pasar si no me ayudas, le soltó de pronto. Viéndolo desde lejos, debía haber captado los focos rojos. Esa bolsita que encontré todavía puede meterte en un buen lío. El audio no era tan claro en algunas partes, así que le pedí ayuda a R del área técnica para pulirlo, sin levantar ningún reporte formal. R me debía un paro desde que lo ayudé con el problema de vandalismo de su hijo. Igual y no fue la mejor forma de manejarlo. Dentro de la grabación, Jones sí usaba el tema del pasto para meter presión, pero nunca amenazaba directamente ni decía nada obvio que ayudara a explicar la situación a alguien externo. Seguíamos necesitando algo más contundente para poder armar un caso sólido. La verdad, no sé si hice lo correcto. Pensé en mostrarle la nueva prueba al director, pero temía que fuera a poner sobre aviso a Jones. Algo en la actitud indiferente de Walker me hizo dudar, así que decidí investigar si tenía alguna relación con Jones. Todavía estoy digiriendo todo esto. Una noche me puse a revisar las actas de las juntas del consejo escolar y me encontré con que Walker había insistido personalmente en contratar a Jones, aunque varios del consejo tenían dudas por los huecos en su currículum. No logré averiguar por qué tanta insistencia, así que empecé a buscar si tenían trato fuera del trabajo. Es difícil explicar lo que sentí. Ya en redes sociales, vi que Jones y Walker habían estudiado juntos en la uni hace 20 años. Eso por sí mismo no decía mucho. Cualquiera puede trabajar con un conocido, pero sí volvió más sospechosa su relación. Es difícil poner en palabras el coraje. Le pedí a Blue del área de delitos financieros que revisara discretamente si había movimientos raros de dinero entre ambos. Blue encontró que Walker se había puesto como aval de la hipoteca de Jones hace apenas 3 años. Y ahí fue cuando todo se me vino encima otra vez. Quizás solo era un favor entre cuates, pero sumado a todo lo demás, la cosa apestaba. Ya era urgente averiguar qué había detrás de esa relación. La verdad, no tengo idea si hice bien o mal. En la siguiente grabación, Jones fue todavía más directo en sus amenazas. Si dejas de venir, voy a tener que reportar lo tuyo de la mota, le dijo. No sé ni cómo explicar lo que sentí al oírlo. A ver cómo te va con tus trámites para la uni con un antecedente por drogas. Sage seguía muy asustada como para hacerlo hablar de amenazas pasadas, pero la grabación ya era prueba clara de manipulación. Quise ponerle vigilancia a Jones, pero no podía usar los recursos de la corporación sin un caso formal, ni cómo explicar lo que sentí. Así que compré unas cámaras chiquitas por mi cuenta y las puse cerca de su casa, solo asegurándome de que estuvieran en la calle, para no meterme en problemas legales. Durante la siguiente semana, las cámaras mostraron que más chavitas entraban a su casa. Ni idea de cómo explicarlo. Sin saber quiénes eran, no podía probar que fueran alumnas, así que tenía que encontrar la forma de identificarlas de forma discreta. Le enseñé unas capturas a Sage, que solo reconoció a una chava llamada Jess, que iba en su generación. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que tenía que hablar con Jess, pero sin levantar sospechas ni con Jones ni con el director, y terminé armando un encuentro casual en la cafetería cerca de la escuela, donde siempre se juntaban los chavos. Jess de inmediato se puso a la defensiva por mi interés, así que hice que Sage llegara para romper el hielo y que confiara en nosotras. Viéndolo a distancia, debí haber visto las alertas. Igual al principio fue como una charlita cualquiera, pero poquito a poco Sage fue metiendo el tema de Jones. Gracias a eso, Jess acabó por soltar que también la tenía bajo amenaza, pero por algo distinto. En su caso, él la cachó alterando calificaciones en el sistema de la escuela. Jess estaba desesperada por mantener su promedio para no perder la beca, y pues, Jones se aprovechó. En ese punto, ya todo era un desmadre. Por fin contábamos con pruebas que demostraban el mismo patrón manipulador, y eso fortalecía muchísimo el caso. Jess aceptó grabar sus encuentros con Jones, pero sus papás terminaron enterándose y, como cualquiera, se enojaron muchísimo. Metí a su hija en esto y ni su permiso pedí. Fue el colmo de lo complicado.
No me quedó de otra más que juntarme con ellos, explicarles el panorama completo y pedirles su confianza. Al principio estaban muy escépticos, lo normal, pero en cuanto escucharon las grabaciones que ya teníamos, se enfurecieron por otra razón. Todavía no termino de asimilar todo esto. Los papás de Jess querían ir directo a la junta escolar, pero tuve que enseñarles las pruebas del encubrimiento entre Walker y Jones y logré convencerlos de que si seguíamos los canales oficiales, seguramente todo se taparía de nuevo. Eso sí me pegó en ese momento. La verdad, aceptaron mi plan de investigación de mala gana. Cuando ya tenía más pruebas en la mano, me acerqué a MD, un miembro del consejo escolar en quien confiaba y a quien ubicaba de eventos de la comunidad. Es difícil poner en palabras cómo me sentía. MD me confirmó lo que sospechaba. Ya habían existido acusaciones similares contra Jones, pero, curiosamente, siempre terminaban desapareciendo. Cada vez que sale algo sobre Jones, de alguna forma lo quitan del orden del día, me explicó. Es complicado describir ese sentimiento. He intentado levantar la voz, pero casi siempre me ganan las votaciones, me confesó. MD pensaba que posiblemente estábamos frente a un encubrimiento organizado desde la propia dirección escolar. Pedí ver registros de quejas anteriores, pero el distrito se escudó diciendo que esa información era confidencial, incluso para un miembro de la mesa directiva. Viéndolo en retrospectiva, debí haber notado las señales de advertencia. Para acceder a esos documentos tuve que presentar una solicitud oficial mediante Owen, lo que iba a tardar bastante. Mientras esperábamos, Blue apareció con datos aún más raros. De verdad, nunca me había tocado algo igual. Encontró que había dinero de por medio entre Jones y Walker, movido a través de una empresita registrada como Advanced Educational Tutoring Services, que casi no existía en línea, apenas una página súper básica con fotos sacadas de internet y frases genéricas. Necesitábamos la ayuda de los de delitos financieros, pero si los metíamos formalmente, íbamos a alertar justo a la gente que investigábamos. Otra vez, viéndolo para atrás, debí darme cuenta de los focos rojos. Blue investigó y vio que la empresa de tutorías había recibido mucho dinero del propio distrito en los últimos 3 años, según esto, por servicios educativos especializados. Si solicitábamos una orden judicial, íbamos a ponerlos sobre aviso, así que tuvimos que pensar en otro modo. Fue ahí cuando la cosa se puso todavía más complicada. Justo por esos días, me enteré de que el distrito estaba por enfrentarse a una revisión de acreditación muy importante, de la que dependían tanto sus fondos como su reputación. Destapar algo así los podría dejar muy mal parados, así que era obvio que había presión interna para tapar todo a como diera lugar. Es difícil explicar todo lo que sentía con eso en mente. Decidí juntar todo lo que teníamos para presentárselo directamente al superintendente, esperando que pudiera apoyarnos desde arriba, aunque pronto descubrí que era íntimo amigo de Walker. Jugaban golf juntos todos los sábados y hasta se iban de vacaciones en familia. Hasta hoy no sé si hice bien al tratarlo de esa forma, pero eso explicaba por qué Walker se sentía intocable. En ese punto, fui directamente con la mesa directiva, enfocándome en los 3 que se veían menos comprometidos. Sigo sin saber si lo manejé bien. Estos 3 miembros, que sí mostraban empatía, revisaron nuestras pruebas en privado y admitieron que estaban preocupados, aunque les asustaba que, si todo se descubría, el distrito tuviera un lío legal. Querían manejarlo calladamente y propusieron volver a mover a Jones, o sea, solo echárselo a otra escuela, como siempre. Eso sí me sacó de onda en ese momento. Por supuesto me negué y les exigí que hubiera consecuencias reales. Ahí fue cuando cambiaron el tono. Amenazaron con desacreditar el testimonio de Sage, ventilando que tenía medicamentos controlados. Todo lo presentaron como un daño colateral, supuestamente necesario para proteger la imagen del distrito. Tuve que recordarles que también estaban violando leyes de reporte obligatorio y que eran responsables personalmente por ignorar denuncias viejas. Ahí sí puse nerviosos a todos. Al final, accedieron a regañadientes a abrir una investigación, pero pusieron a Walker a cargo, lo cual era como encargarle el gallinero al lobo, literal. Sabía que todo lo iban a manipular, así que opté por filtrar la historia a los medios, pero sin revelar la identidad de Sage, nada más lo suficiente para que el tema interesara. Nunca me había tocado nada parecido. Una reportera local, Sam, se interesó, pero necesitaba algo más sólido antes de poder mover el caso seriamente. Hablé con los papás de Jess y, con su permiso, los conecté con Sam para que le contaran lo que su hija había vivido. Fue algo completamente nuevo para todos nosotros. Sam comenzó su propia investigación, entrevistó exalumnos y pidió registros públicos al distrito. Como era de esperarse, los abogados del distrito enviaron cartas amenazando con demandas por difamación, así que Sam tuvo que actuar con mucho cuidado. Todavía me pregunto si manejé bien todo esto. Mientras la presión de los medios crecía, Jones empezó a actuar raro. Cancelaba laboratorios, ponía videos todo el tiempo en vez de clases y ya ni se acercaba a hablar con los papás. Aún así, lo dejaban seguir frente a grupo, y eso hacía que Sage y otras alumnas no se sintieran seguras y hasta les diera miedo ir. Esa parte sí me pegó de lleno. Pedí que cambiaran a Sage de salón para que tuviera otra clase de física, pero la escuela dijo que no había cupo ni manera de acomodarla. Tuve que arreglar que tomara la materia por su cuenta con otra maestra de ciencias, quien accedió cuando le di a entender la razón, sin traicionar por completo a Sage. Honestamente, sigo procesando todo esto.
Jones se dio cuenta de que Sage ya no estaba en clase y le escribió directamente por el sistema de mensajes de la escuela, pidiéndole hablar en privado para discutir su calificación. Vi el mensaje en la computadora de la casa y lo guardé como evidencia de contacto indebido fuera de los canales formales. Es complicado poner en palabras ese tipo de cosas. Conforme más mamás y papás se fueron enterando, creció la preocupación sobre Jones. Muchos pensaban que sus hijos se quejaban por lo típico de la edad, pero ahora ya veían el patrón. Aún así, había mucho miedo por posibles represalias, sobre todo entre quienes iban a aplicar a la universidad. Todavía no sé si hice bien las cosas, así que formamos un grupo de papás y mamás para apoyarnos y protegernos entre todos, y empezamos a reunirnos cada semana en distintas casas para no levantar sospechas. El plan era ir juntos a la próxima reunión de la mesa directiva y exigir medidas reales. Nunca me había pasado algo así. El distrito, como si lo anticipara, cambió la sede de la reunión de último minuto y la movió a una sala mucho más chica, bien lejos, en un edificio administrativo del otro lado de la ciudad, claramente nada más para que no fuéramos muchos. Nos organizamos para asegurar que, a pesar del cambio, todos llegáramos con tiempo suficiente y ocupáramos los asientos antes de que los empleados del distrito llenaran la sala. Si me pongo a pensarlo, debí haber visto las señales de advertencia desde antes. Durante la reunión, aprovechamos el espacio de comentarios públicos para exigir respuestas. Los miembros de la mesa simplemente respondieron que no podían tratar temas de personal en público por cuestiones de privacidad. Aún estoy tratando de digerirlo todo. Ya sabíamos que iban a salir con eso, así que cada mamá y papá usó sus 3 minutos para compartir fragmentos de la evidencia en el registro público. Lo hicimos cuidando siempre de no decir el nombre de ningún estudiante, pero sí dejando claro fechas, horas y comportamientos inapropiados. El presidente quiso pararnos alegando que rompíamos las reglas, pero como conocía bien las leyes de transparencia, no pudo callarnos. Es difícil describir lo que se siente en una situación así. El espacio de comentarios públicos está protegido por la ley estatal, les recordé. No pueden impedir legalmente que la ciudadanía se dirija a la mesa en ese momento. Así, nuestros testimonios quedaron asentados oficialmente. Ya no podían fingir que no sabían o esconder la información. Era la primera vez que vivía algo así. Los medios locales de inmediato cubrieron nuestro movimiento ante la mesa directiva, dejando claro que la administración no se lo esperaba para nada. Al día siguiente, Walker salió a decir que todo era una cacería de brujas organizada por padres molestos porque sus hijos tenían malas calificaciones. Viendo para atrás, debía haber identificado esas señales de advertencia. Ese comentario tan arrogante solo nos animó más a seguir por la vía legal. Consulté al fiscal del distrito para saber si procedía una denuncia penal, pero dijeron que para abrir un caso necesitaban pruebas más directas, no solo conductas indebidas. Si lo pienso bien, debí haber notado desde antes esos focos rojos. Al final nos recomendaron que nos concentráramos en las irregularidades en la contabilidad que Blue había detectado y que bien podían ser fraude o malversación de fondos públicos. Solicitamos los contratos de la empresa de tutorías usando transparencia, pero las autoridades se tardaron en darnos respuesta diciendo que era información reservada. Es difícil expresar lo que se siente en esa posición. Gracias a mis conocidos en seguridad pública, logré agilizar el trámite, subrayando el posible fraude. Cuando al fin tuvimos acceso a los registros, vimos pagos muy sospechosos y documentación poco clara sobre qué servicios se habían prestado. Eso sí me dejó impactada. Blue ayudó a rastrear el dinero, que iba pasando por varias cuentas, hasta que dimos con que Walker recibía sobornos de la empresa de tutorías, usando una empresa fantasma a nombre de su cuñado. Confirmar la relación de Jones era difícil, porque su nombre no aparecía por ningún lado en los documentos financieros. No estoy segura de haberlo manejado bien. Sage recordó que alguna vez, cuando fingía ser esposa de Jones, vio unos documentos en su casa. Incluso él le pidió que ordenara esos papeles en el despacho. Recuperarlos sería demasiado riesgoso y seguro y legal, así que necesitamos otro camino. Jamás había estado en una situación así. Me enteré de que la hermana de la ex esposa de Jones vivía cerca. Si yo me le acercaba podía levantar sospechas, así que le pedí a una colega que la contactara haciéndose pasar por alguien que investigaba un fraude que afectaba a varios. Sigo procesando todo esto. La hermana nos contó que la ex esposa, antes de fallecer, había dejado registros porque presentía algo raro en las finanzas. Además, tenía miedo porque Jones la había amenazado en el divorcio. Hubo que convencerla de que ayudar serviría para hacer justicia a su hermana y, aún más importante, proteger a otras víctimas. Es bien difícil poner en palabras lo que significa esto. Gracias a ella conseguimos documentos que mostraban cómo Jones y Walker llevaban años armando el mismo tipo de fraudes en varias escuelas. Sí, algunos papeles ya estaban viejos y podía que no sirvieran legalmente, así que nos centramos en lo más reciente. Eso sí me marcó. Presenté todo ante el fiscal, quien aceptó que era preocupante, pero dijo que seguía faltando para una denuncia formal contra ambos. Necesitaríamos demostrar también la explotación de estudiantes ligada al fraude para lograr cargos mayores. Si lo pienso, debí haber entendido antes las señales. Siguiendo la pista, descubrimos que Jones reclutaba a alumnos vulnerables para la empresa de tutorías, solo que en realidad no daban clases. Esos chavos hacían tareas y trabajos escolares que luego se vendían a otros, incluyendo a deportistas de universidad.
Desde ahí todo se empezó a complicar aún más. Un exalumno contó que él hacía los trabajos para jugadores de la uni estatal, aunque tenía miedo de meterse en problemas y que eso le arruinara la oportunidad de entrar a la universidad. Hicimos que el fiscal le ofreciera inmunidad por su testimonio. Me impactó mucho en ese momento. Así destapamos el esquema donde Walker y Jones vendían trabajos y usaban a los de prepa como escritores obligados. Era fraude escolar y además explotación de menores. No estoy convencida de que lo haya hecho todo bien, pero necesitábamos pruebas más sólidas. Por eso, con el visto bueno del fiscal, organizamos una operación encubierta con un agente que fingió ser contacto de un atleta interesado en comprar trabajos. Así logramos grabar a Jones negociando precio y entrega de los trabajos. Todo esto apenas lo estoy asimilando. En la reunión hasta presumió que sus escritores eran tan buenos que nunca los habían agarrado por plagio. Walker no estaba ahí, así que seguíamos sin pruebas directas de su involucramiento más allá de los registros bancarios. Es difícil explicar lo que uno siente en estos casos. En el operativo, Jones soltó en una grabación: "Le tengo que dar al jefe el 30%, pero el resto es mío", lo que confirmaba la evidencia financiera, aunque todavía no alcanzaba para cargos por conspiración. Con todo esto, conseguimos una orden para intervenir sus comunicaciones, y justo ahí, la cosa se puso mucho más complicada. Casi nunca hablaban de temas importantes por teléfono o correo, como si supieran que eso podría dejarles huella, así que nos tocó esperar a que se vieran en persona para poder sacar más evidencia. Al fin, el equipo de vigilancia los grabó reuniéndose en un restaurante apartado y, la verdad, sí me impactó enterarme. Fueron cuidadosos con lo que platicaban, pero aún así, con el micrófono parabólico alcanzamos a captar partes donde se referían a controlar a los chicos y asegurarse de que nadie atara cabos. Cuando juntamos los archivos financieros y las pruebas reunidas, ya teníamos algo sólido con lo cual sustentar cargos importantes. Mientras la investigación seguía, Sage empezó a caer en episodios de ansiedad. Se asustaba hasta con el mínimo ruido y ya ni podía dormir bien. Viendo atrás, debía haberme fijado más en las señales de alerta. Ya no podía seguir faltando, porque estaba cerca la época de solicitudes para la uni, así que me moví para conseguirle terapia con una especialista en trauma y también apoyos escolares a través de la orientadora. La orientadora hizo lo posible por ayudar, aunque sin saber los detalles completos, pero a fin de cuentas ella le reportaba a Walker. En ese momento, todo eso me pegó durísimo. Teníamos que tener mucho cuidado con lo que decíamos dentro de la escuela, no fuera a hacer que comprometiéramos la investigación. La gente empezó a murmurar sobre por qué Sage no iba a la clase de Jones. Más de uno se imaginó que le estaban dando trato especial. Es complicado poner en palabras lo que eso se siente. Sage no quería ser centro de chismes ni que pusieran en duda su privacidad, así que inventamos que andaba haciendo un proyecto independiente de física, dizque por problemas de horario con cursos universitarios. De todos modos, algunos compañeros la empezaron a dejar de lado cuando Jones daba a entender que andaba inventando razones para saltarse clases. No estoy segura de haber manejado bien esa parte. Nunca la señaló de frente, pero hacía comentarios en clase sobre alumnos con 1000 pretextos y volteaba a ver el lugar donde ella se sentaba. Menos mal, JP, su mejor amigo, la respaldó siempre, llegando incluso a defenderla frente a los demás aunque no supiera todo lo que pasaba. Jamás me había tocado vivir algo igual. Yo me la pasaba cubriendo turnos dobles para cumplir con el trabajo en la policía y al mismo tiempo avanzar en el caso. Muchas noches me las pasé sin dormir, revisando pruebas o reuniéndome con papás. Eso empezó a pasarme factura. Bajé de peso, no pegaba el ojo y los dolores de cabeza me tenían harta. No sé ni cómo lidié con todo. Mi teniente acabó notando que algo no andaba bien después de que casi me duermo en una junta, y me hizo preguntas. Tuve que soltarle parte de lo que llevábamos en la investigación. Temía que me quitara del caso por estar personalmente involucrada, pero nunca había pasado por algo así. Me enfoqué en explicar todo lo relacionado con los delitos financieros, insistiendo en que el fraude y abuso afectaban a todo el mundo, no solo a mi hija. Me sorprendió su reacción tan comprensiva. Hasta ofreció recursos del departamento para blindar la evidencia legalmente. No es fácil describir cómo se siente ese apoyo. Gracias a eso, logramos ordenar la investigación de manera que protegiera la privacidad de Sage y además nos permitiera seguir contra Jones y Walker. Con apoyo oficial, avanzamos rápido en la parte financiera y conseguimos órdenes para revisar cuentas y papeles de los que antes ni soñábamos tener acceso. Fue ahí donde las cosas se pusieron todavía más difíciles. De alguna manera, Jones se enteró de que estábamos sobre él. Seguro alguien del distrito lo advirtió, y en cuanto pudo empezó a borrar mails y documentos de su compu de la escuela. No tenía idea de lo que se puede hacer con informática forense, y nuestro equipo rescató información clave de respaldos y la nube, aunque él juraba que todo lo había borrado. Nunca me imaginé pasar por algo así. Entretanto, Walker empezó a presionar a los profes para que avisaran si veían presencia policial, argumentando que alteraba el ambiente escolar. Aún así, muchos maestros nos ayudaron discretamente. Llevaban tiempo sospechando de Jones y nos pasaron información de cómo Walker se movía y lo que decían en confianza. Mi trabajo como policía empezó a verse afectado. Ya se me iban detalles en otros casos y hasta entregaba los reportes tarde. En ese punto, todo se puso todavía más turbio. Mi compañera me cubría cuando podía, haciéndose cargo de más trabajo y sin decir nada. Tú harías lo mismo por mí, me dijo cuando quise agradecerle.
Así fue como la bola de nieve comenzó a crecer más, pero evité problemas mayores porque mi teniente ya sabía la situación. El estrés llegó a tal grado que Sage ya quería dejar la escuela por completo. Estaba saturada. Sigo sin terminar de digerir todo. Eso le iba a complicar el ingreso a la universidad, ya que casi ninguna escuela acepta periodos de prepa incompletos. Hallamos un programa en línea del estado que le permitió seguir estudiando casi sin pisar la escuela, haciendo todo en casa. Sigo tratando de asimilar todo lo que nos ha pasado. Jones, por su lado, intentó contactar a Sage por redes, diciéndole que la extrañaba y que le preocupaba su desempeño. Intercepté el mensaje y de inmediato sumé acoso a la lista de cargos en su contra. La tensión tocó a la familia entera. Yo andaba irritable y distraída, y Sage estaba más callada y ansiosa que nunca. Ni yo misma termino de entender cómo estamos sobreviviendo. Mi hermana me echó la mano con los quehaceres. Venía varias veces a la semana a cocinar y a ayudarme con la ropa para que yo pudiera enfocarme en la investigación y respaldar a Sage emocionalmente. Los papás de Jess hasta pensaron en mudarse para proteger a su hija, pero sabían que eso podría debilitar el caso, porque Jess era testigo clave. Todavía me cuesta asimilarlo. Después de varias pláticas, aceptaron quedarse mientras acabara la investigación, aunque dejaron claro que, si la cosa se ponía peor, primero era el bienestar de su hija. Al final, el fiscal del distrito aceptó seguir con cargos por acoso y coerción contra Jones, basándose en todo lo que reunimos, y eso realmente me sacudió en su momento. Pero el fiscal quería pruebas más sólidas contra Walker antes de ir tras él, así que nos enfocamos en comprobar que Walker sabía perfectamente lo que hacía Jones con los estudiantes. Hablamos con la secretaria que llevaba los registros de disciplina, aunque ella tenía miedo de perder su chamba si decía algo contra su jefe. No hay palabras para explicar esa presión. Tuvimos que garantizarle protección como denunciante mediante la fiscalía para que pudiera cooperar sin miedo. Ella contó que Walker se encargaba de ocultar sistemáticamente las quejas contra Jones, ya sea borrándolas de los registros oficiales o cambiándoles el nombre para que parecieran simples malentendidos. Nos dijo que solo seguía órdenes y que ni siquiera había notado la gravedad del asunto. Jamás había pasado por algo así. Lo que realmente necesitábamos era demostrar la intención de Walker, no solo errores administrativos. Nos dimos cuenta de que Walker manipulaba el sistema digital de disciplina de la escuela para eliminar todo rastro de las quejas hacia Jones. Nunca había visto una situación parecida. Sin embargo, él no sabía que el sistema guardaba registros ocultos que no se podían borrar desde el acceso normal. Nuestros expertos lograron rescatar esos registros eliminados y así quedó en evidencia un patrón de mala conducta que fue tapado a propósito. La verdad, no sé si hice lo correcto. Los archivos recuperados mostraban varias quejas contra Jones durante 2 años, hechas por diferentes estudiantes y padres. Para relacionarlo con el tema financiero, analizamos cuándo ocurrieron las quejas y los pagos, armando una línea de tiempo donde se veía que cada vez que Walker tapaba una queja, aumentaban sus depósitos. Fue ahí cuando todo se complicó aún más. Esa correlación apuntaba a chantaje o a pagos por protegerlo, aunque no lo probaba al 100%. Una de las denuncias recuperadas decía que Jones obligó a una estudiante a trabajar para pagar una falta disciplinaria, haciéndole escribir varios ensayos. Esto conectaba directamente el abuso con el supuesto programa de tutorías. Todavía estoy tratando de procesar todo esto. Esa alumna ya se había graduado y además se cambió de estado, así que, aunque intentamos contactarla, no quiso saber nada del caso. No hubo más que tomar en cuenta su denuncia escrita y algunos respaldos, en vez de tenerla como testigo directa, y eso me pegó mucho. En ese punto, el fiscal decidió que había evidencia suficiente para iniciar cargos formales contra ambos, Jones por explotación y acoso, y Walker por fraude y abuso de autoridad. Sin embargo, le preocupaba cómo reaccionaría la comunidad, ya que ambos tenían muchas conexiones en los círculos sociales del pueblo. Hasta ahora sigo sin poder digerir todo. Planeamos con mucho cuidado el momento del arresto para no hacer tanto alboroto en la escuela y evitar que se alertaran entre ellos. Acordamos detener a Jones fuera de la escuela en fin de semana, pero alguien le avisó, seguramente alguien del distrito que supo del proceso del arresto. Nunca me había tocado vivir algo tan estresante. Jones intentó salirse del estado, empacó su carro y salió de madrugada. Los policías estatales lograron interceptarlo en la frontera gracias a nuestro reporte. De verdad, nunca me habían tocado cosas así. Él decía que simplemente iba de vacaciones con su familia, pero obviamente la situación era muy sospechosa. Tuvimos que comprobar que sí se quería dar a la fuga para justificar que permaneciera detenido sin fianza. Cuando revisaron su carro, encontraron efectivo, pasaporte y varios teléfonos de prepago, lo que dejaba claro que no solo eran cosas para unas vacaciones. El abogado trató de excusar que eran artículos normales para quien viaja, pero el hecho de que no llevara maletas, ni ropa, ni nada personal, hacía imposible creerle. En ese punto, el asunto se puso todavía más turbio. La evidencia que hallaron en su casa fue clave. Ahí, la orden de cateo permitió encontrar un cuarto secreto escondido detrás de su closet. Adentro había ropa de mujer idéntica a la que Sage describió que la obligaban a usar, junto con fotos de estudiantes tomadas fuera del contexto escolar, lo cual en ese momento me estremeció muchísimo. El abogado de Jones decía que tener esa ropa y esas fotos no era ilegal, pero en ese contexto era una evidencia contundente por el tema de explotación.
Lo más importante fue descubrir documentos de cuentas y finanzas que demostraban tanto el esquema de tutorías como los pagos de Jones a Walker. Viendo en retrospectiva, debí entender las señales desde antes. Cuando Walker se enteró del arresto por medio del abogado del distrito, no dudó ni un segundo en tratar de borrar registros desde su propia computadora en la oficina, pero nuestro equipo ya tenía todo respaldado en los servidores, así que lo único que logró fue sumarse el cargo de obstrucción de la justicia. Sigo sin saber si actué como debía. Ese mismo día lo arrestaron, y la noticia fue un escándalo tremendo para la administración del distrito. El abogado del distrito presentó cargos iniciales para los dos: Jones por explotación de estudiantes, acoso y fraude; Walker por abuso de autoridad, manipulación de pruebas y delitos financieros. Es difícil explicar cómo se siente todo esto. Sabíamos que la etapa antes del juicio iba a ser muy complicada, porque ambos contrataron abogados carísimos, y el distrito solo quería deslindarse del problema, así que seguimos buscando más pruebas para reforzar la acusación. Cuando la noticia de los arrestos salió en el periódico local, la comunidad apenas lo podía creer. Viendo atrás, reconozco que las señales siempre estuvieron ahí. Muchos padres y personas del pueblo no lograban aceptar que personas de tanta confianza hubieran estado involucradas en estos manejos. Conozco al director Walker desde hace 15 años, le dijo una persona del consejo escolar a la prensa. Nunca me había tocado ver algo así. Debe ser un error. Tuvimos que manejar con extremo cuidado la información que dábamos a los medios para proteger a las víctimas y asegurar que la cobertura fuera responsable. Incluso hubo padres que organizaron un comité de apoyo a Jones y Walker, asegurando que todo era una exageración y que los acusaban solo por resentimientos de estudiantes con malas calificaciones. Viendo atrás, claro que esas señales estaban ahí, solo que nadie quería verlas. Decían que esto era una cacería de brujas, pero poco a poco, mientras otros estudiantes reunían valor para contar historias parecidas, la gente fue inclinándose a creer en las víctimas, y yo no podía dejar de pensar en todo lo que implicaba. El consejo escolar organizó una junta de emergencia para tratar la crisis, pero trataron de venderla como casos aislados, en vez de reconocer que había un problema profundo en la estructura de la escuela. Fui junto con otros papás y presentamos pruebas claras sobre cómo por años había un patrón para proteger a Jones y ocultar las quejas, y eso me dejó marcado en su momento. El consejo votó para darle una licencia administrativa a Walker, pero pusieron como director interino a su subdirector, que era de su círculo más cercano y cómplice en encubrir las denuncias. Desde ahí supimos que teníamos que andar con mucho cuidado para que no siguieran tapando cosas y poder avanzar con el caso. Sigo intentando asimilar lo que pasó. Los estudiantes organizaron un paro para apoyar a Sage y a otras víctimas. Durante todo un día, más de 200 se negaron a asistir a clases. La administración amenazó con castigos, diciendo que la protesta rompía las reglas de asistencia. Ahora que lo pienso, debí darme cuenta de las señales desde antes. Papás y personas de la comunidad se sumaron también para proteger a los estudiantes de cualquier represalia, formando una valla humana entre ellos y los administrativos, que hasta andaban tomando fotos. Los medios locales no soltaron la cobertura, entrevistaron tanto a quienes organizaron todo como a los papás que estaban respaldando. Es difícil poner en palabras lo que se siente pasar por algo así. El abogado de Jones se quejó de que tanta cobertura podía influir en el jurado y pidió que cambiaran el lugar del juicio, pero el juez lo único que hizo fue poner una orden para limitar lo que podían platicar con la prensa, la fiscalía y la policía, y solo de ciertos temas. Y ahí fue donde todo empezó a enredarse más. Con esas restricciones nos tocó coordinarnos con organizaciones de apoyo a víctimas para que los estudiantes tuvieran respaldo legal y emocional durante todo el proceso. Tuvimos que ser súper cuidadosos con la información que compartíamos y enfocar toda la ayuda directamente en las víctimas, sin meternos en detalles del caso que fueran a romper la orden del juez. Nunca estuve seguro de si lo manejé como debía. El superintendente aceptó al fin lo grave de la situación cuando llegaron funcionarios del gobierno estatal de educación, aunque él quiso hacer parecer todo como si fuera cosa de empleados revoltosos, actuando por su cuenta. Nosotros llevamos pruebas de que había descuido institucional, incluyendo reportes ignorados y el hecho de que no revisaron antecedentes como debían antes de contratar a Jones. En su momento, toda esa información sí me pesó bastante. El Departamento de Educación del Estado decidió abrir su propia investigación sobre cómo se contrataba a la gente y sobre las quejas de ese distrito. Al principio parecía que solo les importaba proteger la imagen y acreditación del distrito, no tanto la seguridad de los alumnos, porque se clavaban más en los papeles y procesos que en lo realmente importante. Eso sí lo sentí fuerte. Aún así, pudimos compartir nuestras pruebas con funcionarios estatales que sí estaban del lado de los estudiantes y que desde el inicio pusieron su seguridad como prioridad. Los investigadores estatales hasta encontraron que el mismo tipo de problemas se repetía en otras escuelas del distrito, o sea que no era solo cosa de Jones y Walker. Ponerle palabras a lo que se siente en momentos así es complicado. Lamentablemente, también ellos tenían las manos atadas por trámites y límites legales, así que los enlazamos con otras personas que podían dar testimonio directo de todo lo que pasaba. Los papás, por su lado, pidieron cambios de raíz. Hasta exigieron que renunciaran los del consejo escolar, que desde antes habían ignorado advertencias sobre Jones. Es complicado describir el sentimiento ahí. El consejo fue terco y no quería cambios tan drásticos, diciendo que todavía necesitaban dirigir mientras pasaba la crisis.
En respuesta, la comunidad empezó a organizarse para postular candidatos a la próxima elección del consejo, armando una coalición que tenía muy claro que primero iban los estudiantes y que había que manejarse con transparencia y rendición de cuentas. Nunca me había tocado estar en una situación así. Por otro lado, en su defensa, Jones primero trató de decir que Sage había aceptado todo voluntariamente, como si hubiera inventado las acusaciones después de tener una mala calificación. Pero esa estrategia le salió totalmente mal, porque otras víctimas se acercaron a contar historias muy parecidas. Hasta la fecha, sigo tratando de digerir todo lo que pasó. Luego la defensa cambió y quiso echarle toda la culpa a Walker, presentando a Jones como si solo hubiera seguido órdenes de arriba. Y del lado de Walker, su equipo trató de pintarlo como si él ni se enterara de lo que hacía Jones, diciendo que solo se encargaba de tutorías legítimas. Pero igual, eso me pegó mucho. Pero las pruebas financieras demostraban clarito que sí sabía del fraude. Así que los abogados de Walker empezaron a ver si podían negociar algo con la fiscalía. El fiscal le ofreció a Walker bajar la sentencia si testificaba contra Jones y además soltaba información de cualquier otro empleado involucrado en las cosas turbias. Es difícil describir la sensación que eso te deja. Al inicio, Walker no quiso, porque pensó que las conexiones que tenía lo iban a salvar. Así que seguimos armando casos por separado contra ambos, listos para juicios diferentes si era necesario. Eso sí que me impactó en el momento. Mientras preparábamos el juicio, salió nueva evidencia de cosas parecidas en escuelas donde Jones había trabajado antes. Ahí mismos exdirectivos admitieron que mejor lo habían transferido a otro lado en vez de reportarlo oficialmente. Pero la mayoría de esos casos ya no podían ser juzgados porque el tiempo límite para denunciar se acabó. Así que toda esa información solo la usamos para mostrar que sí había un patrón, no para sumar cargos nuevos. Todo esto aún me cuesta digerirlo. Al final, Walker aceptó testificar contra Jones a cambio de una condena reducida, ya que se dio cuenta de lo fuerte que era todo en su contra. Su declaración, eso sí, al principio estaba más enfocada en cuidarse él mismo que en ser honesto. Trató de minimizar su propia parte, y todo el tiempo señalaba a Jones como el mero culpable. Ahora que lo pienso, debí darme cuenta desde antes de las señales que había enfrente. El fiscal lo apretó, señalándole lo que no cuadraba entre sus versiones y lo que estaba escrito en los documentos. Bajo ese estrés, Walker terminó contando de una red mucho más grande, donde participaban hasta otros directivos del distrito, mencionando a un subdirector que encubría quejas y a una orientadora que hasta ayudaba a buscar a los alumnos más vulnerables. Esa parte sí me pegó fuerte. Algunas de esas acusaciones no se pudieron comprobar en ese momento, pero los investigadores empezaron nuevas líneas de indagatoria mientras seguían enfocados en el caso principal. Los abogados de Jones intentaron que el juez no aceptara las grabaciones de Sage, diciendo que rompían su derecho a la privacidad, y Johnny sabía hasta dónde podía llegar algo así. Después de mucho debate legal, el juez aceptó que las grabaciones eran válidas porque Sage, siendo parte de la conversación, tenía derecho a grabar en ese estado. Eso quería decir que el jurado sí iba a escuchar toda la manipulación y amenazas que Sage había grabado. Desde ahí las cosas se complicaron todavía más. Jones, aun cuando su propio abogado se lo dijo, decidió testificar en su defensa. En varias ocasiones, su declaración no cuadraba con los documentos que había en el expediente y se le veía claramente incómodo cuando lo cuestionaban, sobre todo cuando sacaban a relucir sus contradicciones. La verdad, aún me cuesta asimilar todo esto. Su credibilidad quedó por los suelos después de su actuación en el estrado, tanto así que varios del jurado llegaron a decir después que era obvio que mentía. Los registros financieros mostraron perfectamente por dónde se movía el dinero desde la empresa de tutorías hacia los dos, y los expertos explicaron bien cómo hicieron para lavar dinero usando distintas cuentas bancarias. Jones quiso convencerlos de que solo hacía lo que Walker le decía respecto al negocio, pero la fiscalía supo demostrar que en realidad estaba metido hasta el fondo, mostrando documentos firmados por él y personas que declararon al respecto. No estoy seguro de haber hecho lo correcto en su momento. El jurado se tomó 3 días para deliberar, y al final volvieron a la sala con la mayoría de los veredictos de culpabilidad contra Jones. Hubo un par de cargos menores de los que lo absolvieron porque ahí la evidencia no era tan firme, pero en lo importante, explotación, fraude y acoso, le dieron culpable sin dudarlo. Nunca me había tocado vivir algo así. Tras el veredicto, Jones estaba viendo una condena bastante larga, y la audiencia de sentencia se programó para el mes siguiente. Ese día, su abogado rogó por una sentencia más leve, alegando que era papá soltero y que su hijo lo necesitaba. Pero pensándolo bien, yo pude haber notado antes varias señales que pasé por alto. El juez ni se inmutó, y hasta recalcó que el hecho de que Jones aprovechara su autoridad para manipular y aprovecharse de estudiantes vulnerables hacía el caso todavía más grave. El tribunal no puede ignorar que usted usó su posición para manipular y explotar justamente a quienes tenía la obligación de cuidar y formar, dijo el juez antes de sentenciarlo a 15 años de cárcel. Ese momento me pegó durísimo. Gracias a que cooperó, Walker pudo negociar una sentencia más baja de 7 años, porque ayudó a la fiscalía a armar los expedientes contra otros empleados del distrito. Muchas de las víctimas y sus familias pensaron que eso fue muy poco castigo, tomando en cuenta todo lo que permitió que pasara. Realmente nunca había atravesado algo parecido. Toda esta situación provocó que nos pusiéramos a trabajar en cambios de fondo, como una revisión total de los procesos de contratación y de manejo de denuncias en todo el
distrito. Por fin, la Junta Escolar aceptó que existieron muchas fallas de sistema que hicieron posible todo esto, y acabaron por pedir disculpas públicamente a estudiantes y familias. Es algo que cuesta mucho trabajo explicar cómo se siente. Aunque eso sí, luego dijeron que el presupuesto limitado no les dejaba hacer grandes mejoras de supervisión y preferían reservar fondos para pagar abogados antes que para reformas. Activistas de la comunidad empezaron a exigir cambios de raíz. Organizaron manifestaciones durante las reuniones de la Junta y hasta juntaron firmas para sacar a los que más se oponían. Nunca había vivido una situación tan intensa. Tuvieron que organizar elecciones especiales para ocupar 3 lugares vacantes en la Junta, tras varias renuncias. Los de siempre metieron dinero para que todo siguiera igual, impulsando candidatos que solo prometían estabilidad y que no cambiaría nada. Nosotros, por otro lado, nos movimos para fortalecer las candidaturas de quienes venían con ideas frescas, organizamos foros y hasta nos fuimos casa por casa convenciendo a la gente de lo importante que era cambiar de liderazgo, lo cual en ese momento me marcó muchísimo. Al final llegaron a la Junta 3 personas nuevas, con una visión de mayor claridad y rendición de cuentas. Los otros miembros, que aún tenían la mayoría, les pusieron 1000 trabas y las reuniones se pusieron tensas y complicadas. Viendo atrás, debí haberme dado cuenta de varias señales de alerta. Los avances al principio fueron lentos porque los nuevos tenían que aprender a moverse en toda la burocracia y buscar apoyo entre los demás. Pero en cuanto el Estado intervino, obligó al distrito a aplicar nuevas reformas, incluyendo procesos apropiados para contratar personal, mecanismos para dar seguimiento real a las quejas y auditorías constantes sobre lo disciplinario. Cuesta trabajo poner en palabras cómo es vivir todo eso. Implementar cambios así requirió mucho dinero, y el distrito seguía diciendo que no alcanzaba el presupuesto porque tenían que pagar indemnizaciones legales. Aún así, los integrantes nuevos de la Junta priorizaron la seguridad de estudiantes y cortaron puestos administrativos del distrito para destinar esos fondos a los cambios que de verdad hacían falta. Y eso en su momento me impactó muchísimo. Sage y otras víctimas decidieron demandar al distrito buscando compensación por el daño emocional y académico que les causaron. El seguro del distrito sacó a sus abogados más duros, quienes incluso intentaron echarle la culpa a las propias víctimas, diciendo que por qué no denunciaron antes o hasta sugiriendo que ellas mismas participaron en el fraude. Honestamente, nunca había visto algo así. Conseguimos que especialistas en abuso institucional tomaran sus casos bajo un esquema donde solo cobraban si ganaban, lo cual resultó una gran ayuda. Pasaron meses de jaloneos legales hasta que el distrito ofreció llegar a un acuerdo, compensación económica y compromisos reales de cambio, lo cual en su momento me sacudió mucho. Al principio querían poner reglas de confidencialidad súper estrictas, pero las víctimas pelearon por su derecho a contar su historia y lograron negociar que pudieran hacerlo para ayudar a otros, cuidando ciertos datos. Eso sí fue algo nuevo para mí. Al final, el acuerdo incluyó un fondo dedicado a víctimas y un comité externo que vigilaría que sí se cumplieran las reformas. El castigo en dinero fue lo suficiente fuerte para que el distrito se diera cuenta que le sale mucho más caro tapar el problema que prevenirlo desde el principio. Algo así te deja una sensación dificilísima de explicar. Aún así, queda claro que superar el trauma iba a ser mucho más largo que el litigio, así que abrimos servicios de apoyo continuo para todas las y los estudiantes, como acompañamiento psicológico especializado en trauma y ajustes académicos para quienes lo necesitaran. Las secuelas de este caso dejaron tanto avances en la sanación como desafíos nuevos y constantes para nuestra comunidad. Es difícil poner en palabras todo lo que se siente. Sage fue retomando poco a poco sus clases presenciales, aunque para acabar la prepa, optó por combinar clases en línea y presenciales, y así evitar contacto con quienes no supieron protegerla. Sus amistades y varios maestros y maestras la apoyaron mucho para recuperar el tiempo perdido. No me queda claro si de verdad logré manejar esta situación de la mejor manera. La nueva administración de la escuela llegó haciendo cambios de fondo, como implementar sistemas anónimos para denunciar irregularidades y poner auditorías constantes a los expedientes disciplinarios. El equipo directivo fue muy claro al establecer los protocolos para investigar las acusaciones de mala conducta, y dijeron que en los casos que involucraran a personal escolar, habría una revisión externa. Fue ahí donde la situación se complicó todavía más. Recibí desde críticas severas hasta felicitaciones por la manera en que llevé la investigación. Algunas colegas decían que me había pasado de la raya y que crucé ciertos límites profesionales, mientras que otras personas aplaudían mi empeño por proteger a quienes estaban más vulnerables. Al final, me otorgaron un reconocimiento dentro del departamento por haber destapado los delitos financieros, aunque también me advirtieron que la próxima vez pusiera límites más claros entre los asuntos personales y laborales. Todo esto me llevó a formar una red de mamás y papás enfocados en la seguridad y la transparencia en las escuelas, y con el tiempo, la idea se fue expandiendo hasta llegar a otros distritos. A las familias les damos herramientas para poder lidiar con la burocracia escolar y capacitamos a los padres y madres para identificar posibles focos rojos de abuso. El valor que mostró Sage animó a más alumnos y alumnas a hablar de situaciones de maltrato, y eso terminó por generar un cambio real en la cultura escolar. El propio alumnado organizó su colectivo de defensa, en el que se juntan cada semana para discutir temas que les afectan y construir propuestas que luego entregan de manera conjunta a la dirección.
Aunque Sage sigue yendo a terapia para trabajar lo que vivió, ha encontrado sentido apoyando a estudiantes más jóvenes, les ayuda a identificar conductas inapropiadas de parte de quienes están en posición de autoridad y les enseña a reconocer sus derechos dentro del sistema. Me sigue sorprendiendo su fortaleza todos los días, aunque hay momentos en que todavía veo cómo ciertas cosas le disparan de nuevo la ansiedad. Lo que pasó fortaleció mucho nuestra relación, porque aprendimos a abrirnos y hablar de cosas difíciles sin miedo. Las dos sabemos que el proceso de sanar es largo, con días buenos y otros pesados, pero seguimos aprendiendo a seguir adelante juntos. Ahora soy más protector que nunca, pero trato de equilibrarlo respetando la independencia que Sage va ganando conforme se prepara para entrar a la universidad. Ya pasaron 3 años y Jones sigue en la cárcel, pues ya agotó todas sus apelaciones, y los tribunales ratificaron que no hubo ningún error en su juicio. A Walker le negaron la libertad condicional hace poco, porque la junta notó que ni siquiera mostraba remordimiento, y seguía tratando de minimizar lo que hizo. La empresa de tutorías que tenían fue desmantelada completamente, y el dinero recuperado ahora se usa en servicios reales para las y los estudiantes, como mejorar el acceso a consejería y crear más programas de apoyo académico. El distrito ahora tiene que autorizar, en varios niveles, cualquier contrato con proveedores externos, pero lo más importante no fue ganar en la corte, sino ver cómo Sage fue recuperando poco a poco la confianza y su capacidad para tomar decisiones. En la audiencia de sentencia, durante su declaración como víctima, miró directo a los ojos de Jones y le dijo: «Intentaste quitarme el poder, pero al defenderme descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Ahora que está por entrar a la universidad, estudiando algo relacionado con derechos y justicia social, me doy cuenta de la manera tan decidida en que esta experiencia la ha transformado para evitar que algo así vuelva a ocurrirle a alguien más. Le interesa estudiar Derecho y especializarse en política educativa, con la idea de lograr que haya verdaderas protecciones a nivel sistémico para el alumnado. Por supuesto que yo habría dado lo que fuera por evitarle todo este dolor, pero lo que siento ahora es un orgullo total de ver en la persona resiliente en la que se ha convertido. La semana pasada llegaron las cartas de aceptación de varias universidades, junto con una beca importante para estudiantes que han superado dificultades muy duras. Mientras celebrábamos en la cena, me dijo: «Papá, no habría podido salir de esto si tú no me hubieras creído desde el principio». Ese momento hizo que cada desvelo, cada trámite complicado, cada crítica, de verdad valiera la pena. El sistema intentó silenciar a mi hija, pero juntos logramos que se hiciera justicia, no nada más para ella, sino para todos los estudiantes que esos hombres perjudicaron. No fue un camino fácil, ni mucho menos rápido, pero sí era absolutamente necesario. Lo que empezó como la inquietud de un papá en una junta común y corriente, terminó sacando a la luz la corrupción que llevaba años enquistada. Si algo aprendí de todo esto, es que a veces tienes que hacerle caso a tu instinto, aunque la institución misma intente desacreditar todo. La verdad importa, sobre todo cuando quienes tienen poder hacen todo por ocultarla. Hoy, casi 5 años después de aquella primera reunión de padres y maestros, todavía me parece increíble pensar que una simple conversación incómoda con un maestro de física sospechoso terminara provocando una investigación enorme y luego todo un proceso legal. Las repercusiones del caso siguen sintiéndose en todo el sistema escolar del estado. Varios distritos han modificado completamente sus procesos de denuncia y hasta el Congreso estatal aprobó una ley que llamaron Estudiantes Seguros, que ahora obliga a revisar antecedentes y prohíbe que las escuelas firmen acuerdos de confidencialidad cuando alguien del personal se va en circunstancias sospechosas. Hay días que todavía me cuestiono si me excedí, tanto como papá como como policía. Algunos colegas piensan que lo correcto era que me hiciera a un lado, y quizá tengan razón desde el papel, pero en el fondo sé que yo no podía simplemente quedarme quieto y confiar en que el sistema iba a cuidar de Sage, no después de haber visto tantas veces cómo falló ese mismo sistema con otros estudiantes antes que ella. Esta experiencia también cambió mi manera de ser policía. Ahora pongo mucha más atención cuando se trata de casos donde hay una clara diferencia de poder institucional, y me he vuelto el contacto en la comisaría para todo lo que tenga que ver con escuelas o programas de jóvenes. Incluso mi teniente me pidió que armara un curso de capacitación para nuevos oficiales sobre cómo detectar patrones de encubrimiento en instituciones. Lo más duro fue ver el impacto emocional en Sage. A veces, en la noche, la escuchaba llorar en su cuarto y por más entrenamiento y experiencia que tengo, me sentía absolutamente impotente. Ningún fallo legal en el mundo podía borrar el daño psicológico que todo esto le causó. Su terapeuta insiste en que es lo normal, que la recuperación no es lineal y que superar un trauma toma tiempo. Ahora sí está mucho mejor. Ya va en su 2.º año de universidad y hasta hace sus prácticas en una organización civil que promueve políticas de protección en escuelas. Ha logrado darle otro sentido a lo que vivió, convirtiendo ese dolor en el motor para cuidar a quienes la rodean, y eso me sorprende todos los días. Sobre Jones y Walker, su caso terminó siendo toda una advertencia en el mundo educativo. Que los mandaran a la cárcel fue apenas el comienzo. También les prohibieron de por vida trabajar en educación y les quitaron todas sus credenciales y permisos como administradores. Lo de la empresa de asesorías destapó una investigación que llegó hasta la universidad e implicó sanciones para varios equipos deportivos que compraban trabajos. El fraude era mucho más grande de lo que creíamos. Abarcó al menos 5 distritos escolares y 3 universidades durante casi 10 años. A veces me pregunto cuántos Jones y Walkers andan sueltos, aprovechándose de sus puestos mientras las escuelas prefieren hacerse de la vista gorda. Ese pensamiento a veces no me deja dormir, pero
pero también me impulsa a seguir en esto. La coalición de padres que formamos en medio de la investigación se convirtió en un grupo permanente de apoyo, vigilando cada movimiento de los consejos escolares y respaldando a familias que viven problemas disciplinarios. Gracias a ese trabajo, más estudiantes se animaron a denunciar distintos abusos, aunque, por fortuna, nada tan grave como lo de Jones y Walker. Si algo bueno salió de todo esto, fue ver cómo nuestra comunidad cambió. Donde antes reinaba una confianza total en las autoridades escolares, ahora hay escepticismo sano y de verdad se rinden cuentas. Los papás están mucho más al pendiente, los estudiantes saben cuáles son sus derechos y los directivos ya entendieron que tapar problemas suele salirles peor que enfrentarlos de frente. No me hago ilusiones pensando que ya resolvimos todo. El poder siempre puede torcerse y las instituciones casi siempre se cuidan primero. Pero al menos, aquí, en nuestro pedacito de mundo, la balanza se inclinó un poco más hacia la justicia y la transparencia. En cuanto a mi relación con Sage, tuvimos que reconstruir la confianza que se quebró cuando revisé su cuarto y leí su diario. Fue un momento muy duro, y aunque eso permitió que saliera la verdad, fue una invasión a su privacidad que nos costó superar. Hemos tenido conversaciones muy sinceras, a veces complicadas pero necesarias, sobre límites, confianza y el respeto mutuo en esta etapa en la que ella está creciendo. Ahora, pensando a futuro, me siento moderadamente optimista. Los candidatos a favor de la reforma ya tienen fuerza en el consejo escolar y están logrando cambios reales en las reglas del distrito. El Comité Independiente de Supervisión, que se formó como parte del acuerdo, sí tiene autoridad real. Puede revisar documentos y atender denuncias sin que la administración meta mano. Pero lo mejor de todo es que estudiantes como Sage y Jess han enseñado a otros jóvenes que alzar la voz frente a un abuso es un acto de valentía, nunca de traición. Si alguien está leyendo esto y ve cosas parecidas en su escuela o en la de sus hijos, no ignore esas señales. Guarda evidencia, busca a quienes te apoyen y no te rindas. Los sistemas están hechos justo para protegerse, pero no son invencibles cuando la gente no se da por vencida. La verdad pesa y, cuando hay suficientes personas exigiéndola, ya no se puede esconder.